Ya está. Buenas tardes, estimados compañeros, compañeras del Salón 205. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado, si se le escucha. Muchas gracias. Bueno, con uno es suficiente, ojalá que todos los demás estén presentes. Bueno, muchas gracias por iniciar una semana más y gracias por estar atentos siempre a la actividad del día de hoy. Quiero comentarles de que tuve un poquito de malestar la semana pasada y por lo consiguiente Alexander Pérez se hizo cargo en parte de las reuniones de trabajo, pero lo estuve observando y qué bueno que avanzaron con él. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un par de recordatorios. Tenemos para el próximo miércoles 2 de agosto la entrega de un trabajo de investigación que es el número 3, la matriz de riesgo y su aplicación en la evaluación del control interno en las empresas. Este trabajo es muy importante que lo hagan a conciencia porque de esta manera vamos a comprender mejor el punto de clase. Bien, entonces, ¿por qué razón comento esto? Porque en el examen primer parcial que está programado para el próximo mes, en esa fecha, si bien es cierto, no hay una fecha exacta del examen, porque está sujeto a la programación general. Pero en numeral 7 dice primer examen parcial, agosto 2023, se evalúan las unidades 1, 2, 3 y 4 del programa hasta la norma 2240. Si bien es cierto, esto ya lo vieron ustedes con el primer trabajo de investigación, pero obviamente es punto de examen. Entonces, ahí se va a incluir un caso práctico. Y el caso práctico no es más ni menos que la matriz de riesgos. Esta evaluación del primer examen parcial, pues ustedes sabrán que tiene su ponderación para fines de ir acumulando zona. Así pues de que les recomiendo muchísimo que estén ustedes atentos a las fechas correspondientes para que puedan ustedes ir controlando el avance de su zona. Bien, entonces vamos a presentar estas laminitas para que ustedes vayan entendiendo. Ya nuestro asistente de curso pues fue bastante amplio, hizo ejemplos, puso ejemplos, comentó experiencias propias, pero enhorabuena. Así pues de que nosotros estaríamos en este caso continuando con esta actividad. Al finalizar esta unidad número 2, se van a compartir las diapositivas con ustedes, porque son 125. Y en este caso, pues, al finalizar, como hemos hecho veces anteriores, se les traslada la información. Se les traslada, pero no para que la archiven, sino que simple y sencillamente la vayan estudiando, la vayan analizando, vayan ampliando sus dudas, sus inquietudes, para que puedan ustedes
sacar un buen provecho de este curso. Bien, vamos a ver este numeral 3 que habla de la identificación de eventos y riesgos. Elementos son incidentes o acontecimientos derivados de fuentes internas o externas que afectan a la implementación de la estrategia o la consecución de objetivos. Pueden ser positivos o negativos o de ambos tipos a la vez. Los positivos son los que van a beneficiar a la organización. Y los negativos son los que la van a perjudicar de cualquier manera. En otras palabras, son las incertidumbres. Incertidumbre puede ser la ocurrencia de algo que suceda o no suceda. No se sabe si va a ocurrir o no va a ocurrir, ni tampoco podemos medir su impacto, porque si no ocurre, no hay impacto. Si ocurre, hay un impacto, pero no sabemos en qué magnitud. Bien, aquí tenemos algo relacionado siempre con la identificación de eventos y riesgos. Los eventos pueden tener efectos positivos, negativos o ambos negativos o ambos. Negativo riesgo es evaluar y formular la respuesta. Lo importante es identificar los riesgos potenciales que pueden alejar a la empresa de la consecución de los objetivos estratégicos y operacionales. Y positivo sería la oportunidad de una mejora. Lo vamos a tomar de esa manera. Canalizarlo mediante estrategia administrativa y establecimiento de objetivos. Entonces, por ejemplo, en esta pequeña gráfica hay 4 grupos y hay ciertos eventos que tienen un impacto en uno de los grupos. Pero en el evento 3, coincidentemente, en todos los grupos va a afectar o va a existir. Ya habíamos visto algo de los tipos de riesgo. Entonces, tenemos los operacionales. Esto es muy importante que ustedes los conozcan. Vamos a mencionar algunos y vamos a poner algunos ejemplos. Sistemas operativos, expectativas no reales. Esto de las expectativas no reales es cuando las proyecciones o las cifras históricas o trasladar estas cifras históricas a ponerles un porcentaje de incremento, pero en un momento determinado se puede llegar a la especulación. Y eso de alguna manera pues prácticamente va a ser un engaño. Aptitud errónea, que prácticamente vamos con las personas que se desempeñan. La actitud y la aptitud. Ojo con esto, son palabras semejantes, pero en función del sonido, pero significan diferentes. Actitud con C y aptitud con P. La ejecución. La ejecución no es más que el movimiento diario de la organización, que en un momento determinado se está ejecutando las ventas, las compras, el presupuesto, el devengado de las nóminas, etc. Los procesos de venta. Si estos procesos de venta en un momento determinado se pueden considerar que tienen afectación a los inventarios, por ejemplo. Si se actualizan los precios en los procesos de venta, si se lleva control de las ventas al crédito, al contado, al minoreo, al mayoreo. Los errores. Bueno, los errores son acciones
de carácter humano, pero no son intencionales. Un error es subsanable. Y ustedes saben que en la contabilidad un error pueda corregirse mediante ajustes o reclasificaciones. La cultura tributaria. Perdón, la cultura errónea. Pérdida de buenos clientes. Muchas veces también por mala atención se pierde un cliente. Pérdida de empleados de calidad. Esto es porque no se les da la oportunidad adecuada ni el crecimiento correspondiente en la organización y buscan otras expectativas. El tema de la satisfacción del cliente, o sea, vender un producto de calidad que esté garantizado, que si existiese un reclamo, rápido se puede atender. Bueno, tenemos desarrollo de los productos, comunicaciones pobres. El tema de comunicación pobre es porque no hacemos las cosas por escrito y no tenemos la oportunidad de tener un adecuado lenguaje para que otras personas nos comprendan y entiendan cuál es el tipo de comunicación que queremos hacer llegar. El problema es que lo mejor en estos casos son las comunicaciones escritas. Cumplimiento pues va en función de políticas, de procedimientos, de manuales, etc. Interrupción del negocio. Puede darse el caso de que no existe materia prima, por lo consiguiente no se puede producir, el negocio se interrumpe. Faltan productos, servicios, entorno, el medio ambiente, salud y seguridad, higiene ocupacional, capacidad productiva, vacío en el desempeño. Bueno, hay una serie de tipos de riesgos que tienden a ser operacionales. En los riesgos estratégicos, la oportunidad. Si nosotros tenemos un adecuado plan, definitivamente vamos a tener oportunidad de desarrollo. La falta de oferta de productos, estudios de mercado. Desgaste del mercado, puede ser que el mercado ya esté satisfecho y quiera algo diferente. Conflicto de conducta, presupuesto y planeación, reportes financieros, impuestos, reportes sobre reglamentos, etc. El tema de financieros, tasas de interés, moneda, volatilidad de los precios, flujo de efectivo, inventario ineficiente, costo de oportunidad, incumplimiento de crédito, apalancamiento financiero, sujetos de crédito, etc. Ahí va una cantidad enorme. Los azorosos, esa palabra es bien interesante porque prácticamente son aquellos que no se predicen, no se conocen. Puede ser que esté en función de la suerte, llamémoslo así, ¿no? Como si fuera un juego de azar. Por ejemplo, daños a la propiedad o a las personas. Eso no puede saber cuándo va a ocurrir. Podría ser un siniestro que perjudique o que dañe a la entidad. Un terremoto, ejemplo, no lo puede predecir. El robo, fraude, la seguridad industrial también es muy importante porque si no tenemos, me refiero un balance de las cargas eléctricas dentro de la planta, puede hacer que algunas áreas estén más congestionadas que otras y puede originar un cortocircuito. Los siniestros, muy común, puede ser un accidente, pérdida parcial, pérdida total, responsabilidades civiles o penales, etc. Vamos a identificar algunos eventos. Cuando hay factores externos, hablamos de económicos, medioambientales, políticos, sociales, tecnológicos. Y aquí es en donde prácticamente vamos a darnos cuenta de que al analizar cada uno de estos, vamos a establecer efectivamente de qué se trata.
Un aspecto económico puede ser los cambios de precios. Y esto da lugar al flujo de moneda o el poder adquisitivo de la moneda. Disponibilidad de capital, es decir, tener recursos para poder adquirir sin necesidad de llegar al financiamiento externo o interno. Barrera a la entrada de la competencia o barreras a la entrada de la competencia, pueden ser barreras arancelarias. ¿Se recuerdan cuando vino una cerveza por acá y le pusieron muchos obstáculos para poder ingresar su maquinaria y entrar a producir? Si no estoy mal, era la Brahma. Y esto, quiera que no, ¿por qué era? Porque el monopolio existente no quería competencia. Y por esa razón pusieron muchas limitantes. Costo de capital. Si en dado caso se llega a ser el sujeto de crédito, los intereses que se pagan por ese capital, por usar esa plata, pues son altos. Ese es el costo del capital. El otro sería los competidores nuevos, porque ustedes sabrán que en el aspecto de la producción de un bien o servicio, no solo uno lo está pensando como que si este producto o este servicio va a ser exclusivo, sino que más bien el mercado es libre. Entonces ahí está la libre competencia y por lo consiguiente hay competidores nuevos que puede ser que su producto esté de mejor calidad, mejor precio y tienda a tener algún aspecto que nos desplacen del mercado. Vamos a ver los medioambientales. Pues esto va en función del medio ambiente. Ahorita estamos en situaciones críticas. El fin de semana hubo mucha lluvia, entonces provoca inundaciones, incendios, terremotos. El acceso restringido a materias primas, por ejemplo, si tuviésemos un problema con importar productos de Honduras, ejemplo, o que trajéramos algunos productos de otros países, y tuviésemos limitantes para poder adquirir esa materia prima, o si tenemos es parcial, pero no es suficiente para atender la demanda que tiene la organización. Entonces hay un acceso restringido porque puede ser de que hayan subido de precio, que ya no quieran comercializar con la empresa nuestra. Y la otra medioambiental sería la pérdida de capital humano, que a la larga no es que la persona muera, sino que más bien esta pérdida es porque migra a otros lugares, porque hay otras oportunidades. Entonces este capital humano se pierde y obviamente se requiere de otras personas para poder atender las obligaciones que se tienen, y en tanto se va formando esas nuevas personas, pues corre tiempo, ¿no? Bueno, políticos, elecciones de gobiernos nuevos, vamos a ver qué pasa el 20 de agosto. Hay mucha atención al respecto, pero fíjense que el día jueves, no sé si se dieron cuenta que hubo una desconexión del internet, no sé si fue la compañía Tigo o Tegua, a cualquiera de las dos, pero fue algo generalizado. Al filo de las 6:30 se perdió, no fue una máquina, ni una persona, ni un sector, fue casi muy generalizado. Entonces eso también da lugar a que podrá ser que haya sido un fallo, que se cayó el satélite, o es un ensayo para más adelantito, ¿no? Bueno, las leyes. A veces hay leyes que desestimulan la inversión.
o hay regulaciones que provocan nuevas restricciones. Y esto se puede dar mucho cuando hay cambio de leyes tributarias o en un momento determinado que haga de caso que los bancos ya no estuviesen vendiendo dólares y tenemos que hacer operaciones en dólares. Qué complicado, ¿no? Sociales, cambios demográficos, costumbres. Esas costumbres, pues obviamente se refiere a que cada región tiene su propia costumbre, su forma de vestir, de alimentarse, su dialecto. Es parte de la costumbre social. La actividad terrorista, menos mal que esto ya se sobrepasó. Guatemala vivió una época muy crítica en los años del conflicto armado, ¿no? Y también el otro tema sería paros en la producción. Simple y sencillamente porque no hay materia prima, porque hay falta de mantenimiento de la maquinaria, o en un momento determinado no hay una buena relación entre el patrono y el trabajador, y entonces entran a huelgas o a paros. Esto sería dar lugar a un paro en la producción. La parte de tecnología. Hoy por hoy saben ustedes de que hay nuevos medios de comercio electrónico y por lo consiguiente generan mayor disponibilidad de datos. Si ustedes entran al internet y quieren buscar, por ejemplo, algo en especial que quieran ustedes, por ejemplo, un artículo de línea blanca, ahí encuentran la cantidad de proveedores que hay en el medio. Y pueden ustedes entrar a conocer o a investigar el bien que quieren. Las características. Ya no es necesario en un momento determinado hacer visitas físicas a los lugares, sino que está el uso del internet. Por un lado, pues, esa es la oferta, pero por otro lado también hay demasiada propaganda que entra por ese medio y nos llega a nuestros celulares ofreciéndonos una cantidad de bienes. Entonces ya teníamos algunos factores externos, ya los vimos, ya identificamos algunos eventos. Ahora vamos a ver factores internos. Identificación de eventos. Está en la infraestructura, personal, procesos y tecnología. Eso es hacia adentro de la organización. ¿Qué vamos a entender por la infraestructura? Asignación de capital para mantenimiento preventivo y el apoyo a centros de atención de clientes para mejorar su satisfacción. O sea que en este caso es el bien inmueble o los bienes inmuebles con sus agencias, el personal adecuado para atender. Y lo que se pretende con eso es que siempre exista satisfacción al cliente. Si un cliente es insatisfecho, a la larga se convierte en una cuestión muy compleja porque ahora con las redes sociales él puede subir información indicando que la empresa lo estafó, que no le dio la atención, que se quedó con el recurso, que no le ofrecieron la garantía ni la devolución, etcétera, etcétera. Y eso hace perder la imagen de la organización. Procesos. Modificación de procesos. Errores en su ejecución. Pérdida de cuotas de mercado. Insatisfacción de clientes. Cuando hablamos de errores en su ejecución, quiere decir que el personal no está compenetrado de sus responsabilidades. No se ha hecho un buen estudio, un buen análisis de cuál es el proceso para que las personas se conviertan dueños, pero dueños de los procesos. O sea, que se involucren. Y si no están involucrados, si no están comprometidos, obviamente hay errores constantes. Y esos errores pueden ocasionar mermas,
y perjuicio a la organización, pérdidas especialmente, ¿no? El tema de que también si no tenemos la parte comercial muy avanzada, daría lugar a que en vez de buscar los clientes buscan a la competencia y también estaríamos en ese problema de perder cuotas de mercado. Personal. El incremento de personal da lugar a accidentes laborales. Si no hay una adecuada selección del personal, se van a dar actividades fraudulentas. Si no se está revisando, por ejemplo, un pacto entre trabajadores y el patrono, y prácticamente no es revisado periódicamente en mejora mutua, tanto del trabajador como para la empresa, porque no van a pensar que un convenio es solo a favor del trabajador, ¿no? Lleva implícito también la obligación de este. Entonces hay una homologación, y la homologación no es más que trasladar ese convenio inicial a las instancias correspondientes. En nuestro medio sería el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí ese pacto o convenio es revisado para ver si no tiene conflicto con la legislación vigente. Y al decir conflicto es que exista contradicción o que se esté poniendo más de lo que dice la ley. Entonces aquí prácticamente estamos a que estos convenios colectivos deben de revisarse al momento de tener vencimiento. Realmente duran 3 años. Los daños reputacionales. Esto se refiere a la reputación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes van a un lugar de los conocidos de comida rápida y les sale un insecto dentro de sus alimentos? Eso es, si hay una reclamación y hay una queja y se convierte esto en un boomerang que perjudica a la organización, ese es un daño reputacional en función de la calidad del servicio. ¿Qué pasaría también si hablamos de personas? Una persona que, por ejemplo, tenga una demanda judicial por ser un estafador, por delitos contra la ley de femicidio, etcétera, etcétera, pero lo asocian con la entidad donde trabaja. Eso es un daño reputacional a la entidad, porque perjudica su imagen. Y el otro tema sería los paros de la producción, que viene coincidiendo también con el asunto de los convenios entre patronos y trabajadores, o bien por falta de materia prima o mantenimiento de equipo. La parte de tecnología es la parte interna. Fallos de seguridad y la potencial caída de los sistemas dan lugar a atrasos en la producción, transacciones fraudulentas e incapacidad para continuar las operaciones del negocio. Entonces, un sistema debe ser robusto y sobre todo tiene que tener el respaldo tecnológico correspondiente en función del mantenimiento, la asistencia, que los procesos corran como se han diseñado y que no tengan limitaciones. Esto daría un problema de tecnología. Bien, aquí tenemos una entidad alrededor del mundo. Algunos riesgos de negocio. Hay fiscales, pago de impuestos, cumplimiento de fechas, pagos incorrectos, da lugar a rectificaciones y sanciones, ¿no? Estratégicos, estrategias de objetivos, planes de negocio, liderazgo y competitividad.
Eso es parte también de una política que no solamente la organización tendrá que tener su visión y también tendrá que tener un plan estratégico para lograr sus objetivos. El clima organizacional es muy importante. Muchas veces, cuando hay armonía en los trabajadores, pues todos van a trabajar bien. Cuando hay un desorden en el sentido de que cada quien quiere llevar agua a su molino, como dicen popularmente, o en un momento determinado no se respetan las jerarquías, o también puede dar lugar a que exista el famoso chisme. Ese origina un clima laboral que pueda perjudicar a la entidad. Las contingencias laborales. Bueno, de una contingencia podría dar lugar a que hacinamiento de recurso humano, una contingencia en el caso del COVID que pasa y uno cree que ha pasado, pero vuelve, ¿no? En esta época hay varias personas afectadas del COVID nuevamente. Si no se toman las medidas de precaución o de salubridad, también van a haber contingencias laborales. ¿Qué sucede si nuestra planta se ve reducida por enfermedades de esta naturaleza en un 50%? Complicado. Y en otras palabras, los recursos humanos, en función de la persona que esté a cargo, debe ser competente, debe estar atento a todos los requerimientos que hace el personal. Producción, los reprocesos. Un reproceso, ustedes saben que es cuando algo que se cree que está concluido tiene efectos. Entonces la materia prima vuelve a procesarse. Eso se llama reproceso. Los desperdicios y mermas no están trabajando bien, hay desperdicios, eso tiene costos. Y el caso de los tiempos muertos es cuando la entidad tiene una máquina que tiene capacidad para trabajar 24 horas, pero solo por razones de falta de materia prima, mantenimiento, de producción, solo trabaja 8. Entonces quiere decir que los otros 16 es un tiempo muerto. Imagen ante la sociedad, el cambio de marca, impacto en el mercado. Clientes, fidelidad del cliente, cartera morosa, retención, control interno, fraudes, políticas de procedimientos, controles débiles. Logística, costos, productividad, transabilidad, o sea, la parte de los negocios, planificación y programación, inventarios obsoletos, costos de mantenimiento de inventarios. El tema del inventario obsoleto tiende a ser una pérdida si no se maneja en forma correcta un inventario. Órdenes de producción, flujo de inventario, si utilizamos el promedio, el primero en entrar, primero en salir, etcétera, pues de esa manera es así, pero cuando el guardalmacén detecta que un producto no tiene movimiento y está cayendo en obsolescencia, pues es una pérdida, tiene que dar la voz de alerta. ¿Por qué? Porque se puede revender eso, o en un momento determinado se le puede buscar el correcto uso. Costos de mantenimiento de inventarios. Compras, inventarios, economía de escala, sobre stock de inventarios. Acuérdense que hay una metodología de inventarios que es máximos y mínimos. Y en un momento determinado, si estamos sobre el stock de inventarios, quiere decir que estamos con demasiada mercancía en el inventario, cuyo uso programado puede ser que dure más de un año. Entonces ahí tenemos recursos que sirvieron para adquirirlos estancados. Sistemas de información, fiabilidad de la información, que tengamos confianza, seguridad e integridad en la información,
vulnerabilidad del sistema. Tenemos que tener un sistema, especialmente, aquí es muy importante los roles que cada persona va a tener en el sistema. Los permisos correspondientes para su acceso, a qué tipo de operaciones va a estar autorizado a hacer. No todos pueden tener de todo, pues, los guardias. Las finanzas, el flujo efectivo, las inversiones, los resultados financieros, la fiabilidad de la contabilidad. Si nosotros estamos evaluando nuestros registros constantemente y si los registros están siendo operados en forma oportuna, íntegra, pues definitivamente vamos a tener esa fiabilidad. Los productos de mercadeo, posicionamiento del mercado, la cartera, la obsolescencia. Bueno, aquí en esta pequeña imagen, pues podemos ver una cantidad de riesgos de negocio. En forma individual, ustedes pueden buscar en el Internet riesgos de negocio y les van a ir explicando en qué consiste cada uno y va a salir una lista mucho mayor que esta. La evaluación de riesgo. Permite a la entidad a considerar la amplitud con que los eventos potenciales impactan en la consecución de los objetivos. Entonces aquí es donde prácticamente habíamos hablado ya anteriormente del riesgo inherente, al que se enfrenta en ausencia de acciones de la dirección para modificar la probabilidad. Este riesgo inherente es el riesgo bruto que está dentro de cualquier proceso, dentro de cualquier evento, dentro de cualquier transacción. Y luego nos habla del riesgo residual. Es el que permanece después en que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos. Y esas respuestas son medidas que se toman para minimizar el riesgo. Revisar los procesos, fortalecer la segregación de funciones, capacitar al recurso humano, en fin. Van a haber varias acciones que tiendan a mitigar el riesgo, o sea, reducirlo. Cuando hablábamos del costo RM, se lograron identificar eventos. Entonces se identifican eventos potenciales que si ocurren pueden afectar a la entidad, base para los componentes evaluación de riesgos y respuesta al riesgo. Entonces nos dice aquí la presentación, la gerencia reconoce que la incertidumbre existe. Puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra. Siempre hay incertidumbre, lo cual se traduce en no poder conocer con exactitud cuándo y dónde un evento pudiera ocurrir, así como tampoco sus consecuencias financieras. Aquí nos habla de la incertidumbre. Bien. En este componente se identifican los eventos con impacto negativo, que son los riesgos, y con impacto positivo, que son las oportunidades. Esto es bien importante, ojo con lo que acabamos de ver en este momento. Dice, un impacto negativo, hay riesgo, y un impacto positivo, hay oportunidad. Ahora vamos a ver por acá cómo funciona esto. Riesgo. Probabilidad X por impacto X. Y luego tenemos el valor, el activo menos los controles. Esto sería una pequeña fórmula, por ejemplo. Entonces, el riesgo inherente
riesgo para la entidad en ausencia de cualquier acción realizada por la administración para alterar la probabilidad o el impacto. Ese es el riesgo inherente, el riesgo que está en bruto, porque no ha habido ninguna acción para controlarlo. Cuando ya se toman respuestas al riesgo, o sea, acciones que van a mitigar el riesgo para dejarnos algo, que es el riesgo residual. Este algo no se elimina al 100%, siempre va a quedar riesgo residual. Y este es el riesgo remanente después de la acción realizada por la administración para alterar su probabilidad de impacto. Si hemos tomado respuestas de riesgo y la probabilidad era alta, con el riesgo residual la probabilidad se ve disminuida y también el impacto. Bien, yo quisiera dejar este punto en este momento para escuchar algunos comentarios de ustedes, porque voy a tomar un poquito de líquido a fin de mejorar el tono de voz. Tienen la palabra, jovencitos. Tienen que participar. Alexander hacía alusión de la vez anterior que yo les indicaba que no hablaban, que se mantienen calladitos, que tienen dudas, sin duda. Así pues de que doy el tiempo ahorita en este momento. Si no, le doy unos minutos a Alexander si ya se hizo presente para que comente algo, por favor, Alexander. Buena tarde, Lick. Sí, aquí estamos presentes. Ok, jóvenes, ¿tendrán algo ahí que aportar a la clase o alguna duda que ustedes tengan? Bueno, entonces vamos a hacerlo de una forma más. Vamos a preguntar aquí a alguien. Por ejemplo, está Keila Dayana. ¿Qué nos puede comentar? Keila Dayana. ¿Está por ahí? Está, pero no está. Vamos a tomar nota, Lick, para poder llevar también el control de aquellas personas que dice, voy en el bus, dice Keila. Ok, algo que nos pueda comentar ahí en el chat, lo vamos a leer. Le vamos a dar un par de minutos en lo que le vamos a pedir vamos a ver a alguien acá. A Héctor. Héctor, solo déjeme ver, no me aparece ahí su... Dejar de fijar, vamos a verificar aquí. Héctor, solo Héctor aparece el nombre. Joven es importante, ¿verdad? Él ya lo había mencionado de que tendríamos que poner una fotografía en nuestro perfil y obviamente tener el nombre completo, ¿verdad? Porque si no, después al momento de verificar, ¿verdad, jóvenes? Quienes estuvieron en clase se dificulta un montón. A ver, la persona que dice solo Héctor, ¿qué tiene para aportarnos? Tampoco. Ok. Vamos a tomar nota.
jóvenes, importantísimo, ¿verdad? La carrera, además de, digamos, donde que se tiene que tener un montón de alcances, andar verificando cada uno de los... Muchas gracias, Alexander. Bueno, Ok. pues ustedes se pueden dar cuenta que no hay participación, van en camino a su casa. ¿Cuántos hay presentes en este momento? Perdóname. Ahorita le digo el dato. Tenemos 54. Tenemos 54, Lico. Bueno, ojalá que no tengan dudas a futuro, porque con la actitud que están tomando, actitud, Probando. no aptitud, con la actitud que están tomando, da a entender que todo está claro, que no tienen dudas, no hay preguntas. Enhorabuena. Voy a seguir. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Lico. Sí le escuchamos, Lick. Muchas gracias. Bueno, yo pensé que se habían... Eso quiere decir que sí están presentes, pero no quieren participar, ¿verdad? Bueno. Acá estamos, Lick. Hola. Bien. Muchas gracias. Vamos a ver algunos pasos que sirven para poder evaluar un riesgo. Seguramente al principio con una tormenta de ideas se establece qué peso tiene este riesgo y luego se hace una clasificación para priorizar. Entonces, esta tormenta de ideas sobre riesgos y oportunidades. Eso se puede hacer con las personas que conocen el giro de la empresa, los que están en la parte de dirección, la parte de toma de decisiones, como también la parte operativa. Hacer un inventario de riesgos, o sea, crear un universo de riesgos. Y van a ir de toda naturaleza. Identificar de raíz la causa y los efectos, que comúnmente serían las correlaciones, las causas y los efectos. La mejor forma es tener sesiones de facilitación. Es necesario calcular el impacto del riesgo usando la misma medida de los objetivos. Calcular los escenarios mínimo, máximo, probable y probable. Preparar un mapa de riesgo. Este mapa de riesgo pues no es más que poder establecer los elementos de riesgo, que sería en este caso el efecto y también la oportunidad que pueda ocurrir. Priorizar riesgos y oportunidades basados en su valor ponderado. Aquí al priorizar prácticamente tenemos que establecer cuáles los que de ocurrir, cómo impactarían a la organización. Y también tenemos que identificar los riesgos clave que requieren atención estratégica. No solamente de una parte. Cuando hablamos de atención estratégica, quiere decir que todos tienen que involucrarse en ese riesgo. Y sobre todo los dueños del proceso, pues por supuesto. Y aquí tenemos cómo vamos a evaluar este riesgo. El impacto. Lo vamos a enumerar de 1 a 5. Quiere decir que en un cuadrante vamos a tener 25 cuadritos. El impacto va a ser mínimo, bajo, moderado,
severo, catastrófico. Y en lo que se refiere a la probabilidad, también podamos darle esta calificación: baja, menor, media, mayor, alta. Pero cuando combinamos, por ejemplo, que determinado evento tiene una ponderación de 5 en impacto y probabilidad también va a ser 5, entonces decimos 5 por 5, 25, y se nos va al extremo del cuadrante. Eso quiere decir que es el riesgo más alto, cuya probabilidad de ocurrencia va a ser mayor, y a donde deben de ponerse las mayores atenciones. Lic, una pregunta. Por ejemplo, sí. Sí, ahí hay como una cantidad para saber cuándo es el impacto mínimo, cuándo es bajo, moderado, severo o catastrófico, o cómo se hace esa evaluación. Disculpe. Esa evaluación se toma en cuenta las variables. Por ejemplo, ¿qué tipo de evento se trata? ¿Qué tipo de evento se trata? Y en función del evento, pues prácticamente vamos a calificar qué tipo de riesgo es. Y en función de ese tipo de riesgos, ¿cuál es el área responsable de este riesgo? Teniendo esas variables, pues ya se analizan dependiendo del evento y se le da la calificación que consideren. ¿Por qué razón? Porque tanto el impacto y la probabilidad en función de la ocurrencia. ¿Sí me entendió, compañera? Sí, Lic, gracias. Bueno. Tiene que ver mucho el evento. El evento va a ser clave. Y el evento lo vamos a calificar en qué tipo de riesgo es. Y derivado de eso vamos a establecer cuál es el área responsable. Y si de ocurrir, en función de probabilidad, ¿cómo impactaría? Pero ya es cuestión del análisis que se haga. Aquí no se le va a la receta. Este evento forzosamente tiene que tener impacto 4 con probabilidad 3, media. Puede darse así también. Pero esa es en función de análisis. No, aquí la receta de esto no sale. Tiene que estar en juego las variables, el evento, las características del evento, a qué tipo de riesgo pertenece ese evento. Y sobre todo, el área responsable. Y si existe, también el comentario puede ser que le diga, mire, no han hecho nada, el riesgo es inherente, ¿no? O ya se han tomado acciones, pero sigue el problema. Bueno, aquí podríamos ver, por ejemplo, sí, adelante. Solo le quería preguntar, Lic, como auditores también toca a veces auditar procesos o únicamente contabilidades. Es que yo en mi mente tengo la idea de que pues como auditores tocará pues revisar libros contables, encontrar faltantes, cosas así, ¿verdad? Bueno, pero por lo que estoy viendo, a veces también se evalúan como los procesos, ¿verdad, Lic? Tal vez usted me puede... Bueno, si mire, también... la profesión es tan noble que da para muchas cosas. Por ejemplo, un profesional de Contaduría Pública de Auditoría se puede desempeñar como un asesor de impuestos, como un contador, como un gerente financiero, bueno, tiene una variedad de acciones donde se puede desempeñar. Y al final dice, se pintan casas, porque tiene mucho oficio por delante. Ahora bien, dependiendo de donde se esté desempeñando la persona, pues ahí tendrá que aplicar lo que corresponde hacer. Si a usted le dicen, mire, evalúeme este proceso,
pues simple y sencillamente lo primero que tiene que decir, bueno, muéstreme o proporcióneme dónde está autorizado el proceso que usted me dice. Si existe un manual de funciones y atribuciones, si existe un manual de procedimientos, si tiene su fluograma, si esto ya fue aprobado, si quiénes son las personas que son dueñas de este proceso, etcétera, etcétera. Aquí está. Y lo toma, lo lee. Y usted va a establecer ahí áreas críticas en la lectura. Entonces, la acción es verificar si el tiempo real de este procedimiento es igual o difiere de lo que está aprobado. Porque puede ser que tenga un proceso de 15 pasos, pero lo hacen en 20 o lo hacen en 10. Se saltan autorizaciones. No existe la segregación de funciones, por ejemplo. Entonces el proceso pasa por 2 o 3 veces por la misma mano. Entonces ahí hay falta de recursos humanos, no hay segregación de funciones, hay que examinarlo. Pero, ¿para qué sirve esto? Para comprobar si efectivamente el proceso tiende a ser eficiente y si en un momento determinado el control interno sobre ese proceso pues se mantiene. Aunque esto es un grado de la administración, pues lo que está haciendo la auditoría interna es darle valor agregado a la parte que corresponde y decir, mire, el proceso está desfasado. En vez de hacer los 10 pasos que se indican, hacen 20. Hay cuellos de botella. Quien debe la autorización no está y firma otra persona que no está autorizada, cosas así. Entonces el riesgo es más latente porque existe, derivado de ese desorden, mayores probabilidades de problemas. Un fraude, ejemplo. Bueno, pero por ahí estaríamos básicamente lo que quiero, de acuerdo a su pregunta, lo que yo le explico, ¿eh? Excelente, Lic, muchas gracias. Bueno, muy bien. Otra pregunta. Hable porque esto sí es punto de examen. Dentro del examen parcial, primero viene el tema de matriz de riesgos, incluyendo el mapa de calor. Bien. Aquí vamos a ver una serie de... Licenciado, una consulta. Un ejemplo. Sí. ¿Vamos a ver algún ejercicio práctico? Oh, por supuesto. Hay un laboratorio. Si ustedes chequean el material que se les trasladó el día 10. No, que usted desarrolla con nosotros. Por eso le estoy diciendo. Si ustedes chequean su hojita, en donde se les traslladaron 18 puntos para estudiantes, está el laboratorio 1. Evaluación de riesgos a través de la matriz de riesgos. Está programado para el día 9 de agosto. Entonces, sí nos interesa que ustedes tengan capacidades para poder hacer el laboratorio. Por supuesto, se les va a dejar con anticipación para que el día lo presenten como ustedes consideren y luego se resuelve en clase. Para retroalimentación. El laboratorio lo trabajan ustedes, pueden trabajarlo en grupo. Ustedes ya tienen grupo armado. Lo presentan y luego, después de haberlo presentado, se les resuelve para ver si dónde estuvieron las
omisiones, los aciertos, las deficiencias, y esto es para una retroalimentación para que puedan corregir. Sí, va a haber, por supuesto que va a haber. Y si el tiempo lo permite, pues vamos a hacer un ejercicio bonito para que, y voy a compartir con Alexander algún material que tengo para que él también pueda desarrollar esta parte de un ejercicio en clase. Bien, otra pregunta. Licenciado, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Con una consulta, todos los tipos de riesgos que hemos estado viendo surgen de acuerdo a la naturaleza o a lo que se dedica cualquier empresa, ya en la vida real. Vea, no precisamente que todos van a estar pero estos son riesgos relacionados a que en un momento determinado puedan afrontar la organización, ¿verdad? Porque muchas veces hay ciertos riesgos que no aplican dependiendo del tipo de empresa, pero en forma general sí podríamos considerar este aspecto. Yo tengo también una hojita muy interesante de este tema de los riesgos. Voy a coordinar ahí con nuestro compañero asistente para que le voy a tomar una foto hoy, se la voy a trasladar a él para que se los traslade a ustedes. La idea es básicamente, mientras más empapados estemos nosotros de los riesgos, sean operativos, sean financieros, etcétera, pero ¿qué variables le aplican a cada riesgo? Esa es parte del análisis. Y tal vez tanto no análisis, sino que la parte de entender o conocer efectivamente qué riesgo, a dónde lo vamos a ir a clasificar. Bien, ahí estaríamos. Gracias, Lic. Bien, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Hay evaluación de riesgos en nómina, en compras y en capacitación. Es una empresa que tiene presencia en el territorio, en las áreas del territorio. Tiene un área que es capital, norte, sur, este. Luego también nos está hablando del impacto y la probabilidad que pueda estar incidiendo. Estos son unos números al azar, por supuesto, pues, porque no hay otros elementos de por medio. Este es para fines de ejercicio nada más. Entonces, lo que se va a hacer aquí es multiplicar el impacto por la probabilidad. Entonces nos va a dar un resultado. Luego lo que va a hacer es la acumulación de los resultados por el área territorial. Entonces, por ejemplo, en la capital, en nómina, tenemos un impacto 4, probabilidad 3. Cualquier evento puede ser, pero eso fue la calificación que le dieron. El resultado es 12. También tenemos más abajito, en compras, ¿sí? Tenemos la capital 5, la probabilidad 3, 5 por 3, 15, más 12. Vayan llevando la suma. Y tenemos más adelante también la capacitación en la capital tenemos un impacto de 1 con una probabilidad de 3, o sea, 3. Entonces, 12 más 15 más 3, 30. Ese es el score que hay, 30. ¿Qué significa eso? Que hay mayores riesgos en la capital, tomando en consideración la nómina, las compras y la capacitación. Entonces, ahí hay una notita que dice, números mayores indican mayor intensidad. Imprescindible definir valores y medidas claramente. Pero los resultados están allí. Entonces, el total de resultado en la capital es 30, en el norte es 22, el sur 21 y el este 20. Entonces tenemos que hacer entonces
mayor atención, tendríamos que ver las compras y también ver la nómina, porque son resultados que tienen de ocurrencia y del impacto mayor. Por un lado, la nómina tiene 12 y las compras tienen 15. Son las más altas que hay. Entonces ahí es donde tenemos que ver qué está sucediendo, dónde están las variables, dónde están los problemas, quién es el responsable, qué acciones tendría que tomarse y quién sería el responsable y fijar tiempos para su corrección. Imagínense pues. Bien, vamos a ver a la 94. Bueno, aquí es donde tenemos en la línea vertical el impacto y en la línea horizontal la probabilidad. En este cuadrante, definitivamente hay 3 y 5, 9 eventos que han sido calificados, en donde esos 9, 2 son los del riesgo crítico. Permítanme un momentito. Pensé que tenía una asociación con el cuadro anterior, pero no. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de los riesgos intermedios, en función de la línea que no, mucho, lo que no tiene círculo ni círculo, no es círculo, pero marcado con rojo o con verde. Entonces, ahí tiene un intermedio. Y donde hay menores, hay 2. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso? Que definitivamente debemos darle atención a los riesgos críticos para evitar su ocurrencia. Todos tendrían tratamiento, por supuesto, pero en función de importancia, el riesgo crítico. Luego seguiríamos con los medianos y lo último tendría los menores. Esta es una gráfica que solamente es, no es el mapa de calor, pero tiende a ser algo parecido. Entonces aquí tendríamos en este ejemplo la parte operacional, los estratégicos, los financieros y a los acerosos, ¿sí? Ahora, en la siguiente, sí tenemos ya un mapa de calor. Es calor, no color. Aquí es muy importante el manejo de los 3 colores como si fuera el semáforo. En el extremo superior e inferior izquierdo pueden ver que tanto la probabilidad entre muy baja y baja contra el impacto muy bajo, bajo, medio, pues quiere decir que si efectivamente no necesitan control, pero no como los que estarían en la parte superior derecha, marcados con rojo, en donde tanto la incidencia del impacto y la probabilidad va a ser mayor. Esto quiere decir que en un momento determinado vamos a tener que un resumen de la clasificación de riesgo. Si son de estratégicos, si son operacionales, si son financieros o derivados de información, o si son de cumplimiento. Aquí ya estamos referenciando, ojo con esto, cuando digo la palabra referenciar, el resultado del impacto y la probabilidad en la colocación adecuada en el mapa de calor.
Entonces vamos a ver cuáles de estos se van a convertir en un riesgo estratégico. Solo vamos a mencionar el por qué, sin saber el evento. Entonces tenemos en la parte estratégica, tenemos en condiciones altas, en función de la probabilidad y alta, y en función del impacto muy alto. Por ejemplo, la ubicación, el 1 y el 2. Y el 1 y el 2 es un riesgo estratégico. Podría ser que sea condición de mercado, por ejemplo. Si seguimos viendo en operación, nos habla el 17-18 y está colocado ahí en su posición. Podríamos ver que está en el eje. Aquí podemos ver que cada parte intermedia del impacto cubre 2 líneas y en la probabilidad cumple una. Pero ya viendo esto así detenidamente, vemos en operación que está en numeral 17. Ese 17 sería el evento, por supuesto, ¿no? Que ya tuvo su tratamiento y ese fue su cálculo en función del número que le pudo haber correspondido. Y cae exactamente en una situación alta, también por la parte del impacto y también alta por la parte de la probabilidad. Y así podríamos ir analizando uno a uno, pero esto es solo un efecto final en función de cómo tendría que referenciarse el cuadro de calor. Porque muchas veces en los exámenes se les dice, mire, y prepare el cuadro de calor. Pero solamente hacen el cuadro, pero no colocan en qué posición está el evento. Entonces, de esa cuenta hablamos de referenciar. El cuadro de calor con los resúmenes por clasificación de riesgo. Solamente van a haber 4 riesgos en función de su título: estratégico, operacional, financiero o de reporte y de cumplimiento. Ustedes tienen que saber el evento, a qué tipo de riesgo pertenece y luego calificarlo de acuerdo a las características y variables que da ese evento. Entonces, a la hora de su prueba tendrán que hacer su cuadro de calor, indicando en dónde queda identificado cada uno de los eventos en el cuadro de calor. Disculpe, una pregunta. Diga. El cuadro de calor, esa matriz, los colores siempre quedan igual, ¿verdad? Lo que tenemos que ir nosotros alocando o definiendo en dónde van son los eventos de acuerdo al impacto y a la probabilidad, ¿verdad, Lick? Exactamente. Muchas gracias, Lick. Pero tal vez en una posición en donde los ejes de las X y Y son iguales, de 5 a 5, ¿ah? Porque aquí ya nos da un intermedio, porque si usted mira cuántas columnas verticales tiene. Sí, es cierto, hay más líneas para el impacto, ¿verdad? Más líneas en función de la forma horizontal. Pero en otros ejercicios, lo vamos a ver, seguramente resulta siendo como un cubo en donde hay 5 horizontales y 5 verticales. La máxima es que hay 25 cuadritos, ¿verdad? Cuando hablamos 5 por 5, 25, ¿ah? Y 1 por 1, 1, ¿ah?
Muy bien. Sí, es conveniente que ustedes se familiaricen con utilizar los colores del semáforo. Porque supóngase que le ponen otros colores. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos o nos acostumbramos a un semáforo? ¿Ah? Nos dice el rojo, alto, no se puede pasar, ¿no? Nos da una voz de alerta. Verde, pase. Mediano, precaución, o sea, el amarillo. Entonces, de esta manera quizás sea mucho más fácil y práctico identificar el mapa de calor. Bien, yo voy a llegar hasta aquí porque tenemos un poquito desfasadas las secciones y nos interesa ir de la mano. Si quieres comentar algo adicional, por favor, tienes la palabra.